precisamente en este día la secuencia, en este caso, del testigo veraz. Quisiera pedirles de favor si pueden inclinar su cabeza para hacer una oración. Dios bendito, te damos gracias, Señor, que esta mañana estamos aquí. Señor, esta mañana queremos honrarte con tu palabra, con tu bendición, Señor. Queremos, Señor, alabarte, Señor, pero que esta palabra, Señor, sea, Señor, como nosotros por el medio, Señor, pero que tú, Señor, tengas esta, Señor, presente, Señor, para que seas tú, Señor, quien esté dando esta palabra, Señor. Damos gracias, Señor. Bendice a mis hermanos, Señor, para que podamos aprender cada día más de tu libro, de tu palabra, de tu pensamiento, mi Dios. Gracias, Señor. En ese nombre tan glorioso te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. A mí me tocó un tema verdaderamente que me sorprende muchas veces, y esto habla sobre la veracidad de la Biblia. Dice que me tocó el tema el testigo veraz en la primera parte, donde se pone en duda precisamente, pues como ya está trillado, la veracidad de esta palabra de nuestro Señor. La veracidad es la virtud que consiste en decir la verdad, y la Biblia lo posee como uno de sus atributos exclusivos. En este caso también tenemos la veracidad de la Biblia en materias históricas. Dice que aunque la Biblia no es un texto de historias, más que un tercio de ellas está constituido por relatos históricos. Tenemos un punto impugnado por la crítica destructiva. Hemos escuchado a muchos que en todos lados tienen una duda sobre sobre por qué ha sido esto impugnado, y durante miles de años casi nadie había puesto en duda la exactitud histórica de la Biblia. En el siglo XIX, sin embargo, llegó a su apogeo una historia crítica que considera mítico o legendario muchos de los relatos bíblicos, especialmente los que se refieren a hechos sobrenaturales, tales a los que habla la Biblia. Dice con respecto a la creación, la caída del hombre, el diluvio, los patriarcas y la historia antigua de Israel. Según estos críticos, desean generar duda con esta crítica destructiva hacia la Biblia. Los relatos del nacimiento virginal, los milagros y la resurrección de Jesús en los evangelios, y similar trato reciben los milagros recibidos en los hechos de los apóstoles. Creen además que una parte considerable de la Biblia fue escrita no por los autores tradicionales reconocidos, sino por escritos anónimos que vivieron mucho tiempo, a veces siglos después de los hechos que relatan. Esto es lo que afirman con respecto a los 5 libros atribuidos a Moisés: Josué, parte de Isaías, Daniel, Jonás, el Evangelio de Juan, algunas epístolas de Pablo, las de Pedro y el Apocalipsis de Juan. La razón que invocan para no aceptar que Moisés o Josué escribieron los libros que se les atribuye es la suposición de que la escritura era desconocida en Israel antes de la monarquía. Varios fueron los factores que contribuyeron al origen y desarrollo de esta teoría, que a continuación les voy a enumerar. Una cegada predisposición a negar lo sobrenatural por considerar contraria a la razón y a las leyes de la naturaleza, la suposición de que la Biblia es un libro como cualquier otro. La teoría de la evolución, que en siglos pasados era el último grito de la ciencia.
la falta de suficiente información histórica. Los documentos de que entonces se disponía solo permitían tener datos seguros hasta el siglo IV a.C. Más allá de esa fecha, un manto de oscuridad cubría la historia de las civilizaciones antiguas. La carencia de manuscritos bíblicos de más antigüedad. Y en cuanto a los manuscritos griegos del Nuevo Testamento, los más antiguos eran los del siglo IV después de Cristo. Curiosamente, los promotores de esta teoría pretendían, y aún lo hacen, salvar la Biblia y el cristianismo del desacreditamiento, en que ellos habían caído. Procuraban establecer una posición intermedia entre los que consideraban los textos del tradicionalismo y del escepticismo. También tenemos la confirmación por la arqueología. En nuestros días la situación es muy diferente. La arqueología moderna, ciencia que estudia los monumentos y restos materiales de la antigüedad, ha contribuido en gran medida a confirmar la historia de los relatos bíblicos. Ha sacado a la luz lugares, ciudades, naciones, personas, objetos, costumbres y sucesos cuya existencia se ignoraba. Pero en muchos casos, la única referencia a ellos se hallaba en la Biblia. Descubrimientos arqueológicos han contradicho o desmentido alguna confirmación de la Biblia. Tenemos en el punto siguiente la vinculación por la paleografía, y esa es una ciencia que trata del estudio de los libros y otros documentos antiguos. Ha hecho también una importante contribución a la causa de la veracidad histórica de la Biblia. Por lo que se refiere a esta escritura, hoy sabemos que esta ya era practicada por los sumerios. Esta civilización es más antigua que se conoce al presente y data de unos 2000 años antes de Moisés y unos 1500 años antes de Abraham. Menos antiguos son los documentos egipcios y fenicios, y menos todavía los de los cananeos y de los sirios. Pero todos ellos son anteriores al tiempo de Moisés. No es de extrañarse pues que la sabiduría de los egipcios, no es de extrañarse pues que la sabiduría de Moisés supiera escribir, si como nos dice en Hechos 7:22, fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios. Hasta es posible que en aquel entonces existiera documentos en los que Moisés se basó para escribir el Génesis. La veracidad de la Biblia en materias de conflicto, en materias científicas, La Biblia no es un manual de historias, tampoco es un texto de historias, de ciencia. Mucho se ha hablado y escrito sobre las discrepancias entre la ciencia y la Biblia, pero el estudiante de la Escritura debe tener presente que básicamente estos campos no están en conflicto. El origen común de la naturaleza y la Biblia. Si damos por sentado que la naturaleza y la Biblia son revelaciones diferentes del mismo Dios, no pueden estar en conflicto. La naturaleza es una revelación consistente en hechos, mientras que la Biblia lo es en palabras. Supuestos conflictos entre la ciencia y la Biblia. Es precisamente aquí, en el terreno de la hipótesis, donde se producen los principales conflictos de la intersección entre la ciencia y la teología. Pero entre los principios científicos y los postulados bíblicos se ve una maravillosa concordancia. No ha podido corroborar sus afirmaciones, tampoco se ha podido comprobar que sean falsas las declaraciones de la Biblia. Otra confusión que se ha surgido entre la Biblia y la ciencia ha resultado en una mala interpretación del estilo literario de la Biblia. Es preciso entender que el lenguaje de la Biblia no es un lenguaje científico, sino popular.
y es tan antiguo como el hombre mismo. Por tal razón, en los tratados de divulgación en masa, se evita en lo posible la inclusión de tecnicismos que solamente entenderían los especialistas. Asombrosas concordancias entre la ciencia y la Biblia, habiendo considerado algunos supuestos conflictos entre la ciencia y la Biblia. Es sorprendente la similitud que hay entre el orden de la creación según Génesis y el que ofrece la ciencia moderna. Veamos 4 puntos en ella, en los cuales el primero sería la formación de los océanos, de los continentes y la atmósfera. No hay señales de vida en este periodo. La aparición de las plantas, la aparición de los animales, la aparición del hombre mismo. Eminentes geólogos han manifestado que si tuvieran que hacer un resumen de los principales sucesos geológicos, no tendría nada mejor que los primeros párrafos del Génesis. Tenemos el caso de Génesis 2:7, donde dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Solamente en años recientes los químicos descubrieron que el cuerpo humano está constituido por los mismos elementos que componen el polvo del suelo. No menos asombroso es el caso de la forma de nuestro planeta hasta el siglo XV. Era uno de los dogmas científicos aceptado, si bien no universalmente, que la Tierra era plana. Aunque Ptolomeo había afirmado que era esférica, filósofos cristianos como Lactancio y Agustín estimaban que tal idea era contraria a la Escritura. Sin embargo, en el siglo VIII a.C., el profeta Isaías ya había escrito: el Dios está sentado sobre el círculo de la tierra. Esto lo dice en Isaías 40:22. En Hebreos 11:3 leemos esta asombrosa declaración: por la fe hemos de haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Así son las diferentes partículas que componen los átomos. En la actitud correcta con las dificultades bíblicas, es evidente, sin embargo, que los hombres de ciencia no han logrado desentrañar todos los misterios del universo, ni los teólogos, todos los de la Biblia. Entre estos últimos tenemos varios interrogantes que surgen de los primeros capítulos del Génesis. ¿Es Génesis 1 el principio o el resumen de la creación? En 2, muestra en Génesis 1:2 el cataclismo de la tierra ya acabada o su estado original. ¿De qué naturaleza era la luz del primer día? ¿Por qué se omite la mención de lo bueno en el segundo día? ¿Existían los astros antes del cuarto día? ¿Cuál es el origen de los animales carnívoros y venenosos? ¿Son los fósiles restos antediluvianos o de una creación anterior destruida por cataclismos descritas en Génesis 1:2? ¿Se refiere Génesis 5:2 a una sola pareja o a varias? ¿Quiénes fueron realmente los hijos de Dios y quiénes las hijas de los hombres? ¿Fueron preservados los dinosaurios y los mamuts en el arca de Noé? Y si lo fueron, ¿por qué se extinguieron después? A la luz del Génesis 6:19-21, ¿no hubo animales carnívoros en el arca? A esos interrogantes podemos responder cómo los científicos o algunos de los suyos solamente son hipótesis por ahora. Sin embargo, mis hermanos, el día de hoy creo que hay tantas interrogantes que nosotros podemos ver en la Biblia y que aún muchos tenemos duda de dónde salieron. Muchas interrogantes, por ejemplo, de los mamuts, de los dinosaurios, de tantas preguntas que nosotros podemos hacer, pero son preguntas vanas, porque realmente todo lo que nosotros tenemos como fundamento es la palabra de Dios. Y esto
es la palabra, es la verdad, es la veracidad que nosotros debemos de seguir, que nosotros ni por un momento tenemos que poner por duda. Si bien es cierto, tenemos que averiguar muchas cosas, tenemos que averiguar qué es lo que nos dice en cada punto de la Biblia. Y como lo decía Ángel, no es tan sencillo, hay que estudiarla muy a fondo, definitivamente. Las dificultades no constituyen los errores, porque el hecho de que no entendamos algo no significa que eso tiene que ser necesariamente falso. En ese sentido, la actitud de los hombres de ciencia hacia la naturaleza contrasta grandemente con la de aquellos teólogos que formulan críticas destructivas hacia la Biblia. Los científicos no critican la naturaleza por los aparentes absurdos que aparecen en ella. Al contrario, investigan y experimentan hasta hallar la verdad. Ellos suponen siempre que el error no está en la naturaleza, sino en la interpretación de los hombres que les dan a los fenómenos en ella. Quiere decir que muchas veces tenemos muchas traducciones y nosotros mucha falta de entendimiento. Por eso hay que hurgar muy a fondo y hay que acercarnos precisamente a aquellos hombres que han tenido, ¿sí?, por sabiduría del Padre mismo, estas enseñanzas. Este fundamento, en este momento que yo estoy leyendo, precisamente al final de tenemos tener unas preguntas. Y yo me quiero imaginar que muchos de ustedes ya tuvieron estas preguntas y que ya las vieron. Y una de ellas podría decirse en este sentido y preguntarles: ¿qué ataques a la veracidad de la Biblia han observado ustedes? Hemos visto muchos ataques, definitivamente. Hay mucha gente que no cree, hay mucha gente que cree que este libro lo hizo un hombre y no Dios. ¿Qué actitud debe mantener un creyente ante una persona que se burla de la Biblia? Yo he visto que muchos de mis compañeros en el trabajo en alguna ocasión me preguntaron: ¿y tú crees que Dios escribió la Biblia? No fue Dios, es un pensamiento de Dios, no, sin embargo fue el hombre en quien la escribió. Pero una cosa que yo te digo, que si tú no has leído la Biblia no conoces la palabra de Dios, solamente la criticas por ignorancia. El día que tú conozcas qué es la palabra de Dios, te darás cuenta del fundamento, te darás cuenta que nadie pudo haber hecho este libro como él. ¿Qué importancia tendrá el tema de la veracidad de la Biblia para la juventud de su iglesia? Yo digo que la juventud es la que viene siguiendo y arrastrando precisamente lo que son ahora esta formación de las iglesias. El preámbulo, de alguna manera, en cuestión de los matrimonios, es tan importante para todos, que es el fundamento de la iglesia, el matrimonio, y el que nosotros como matrimonio demos secuencia a nuestros hijos, adolescentes o niños, dará fruto y la semilla para que todo esto sea conforme Dios nos ha mandado a hacer. La veracidad de la Biblia en sus profecías. Una parte considerable de las Sagradas Escrituras, casi tanto como la historia, está constituida por la profecía. En ella tenemos una de las pruebas más convincentes, no solo de la veracidad de la Biblia, sino también de su origen divino. La superioridad de las profecías bíblicas sobre otras predicciones, en los tiempos antiguos, así como en los de los modernos, había toda clase de formas de vaticinar el futuro, predicciones ambiguas, como las del astrólogo Nostradamus. En toda la literatura producida por la humanidad no hay nada comprobable al conjunto de profecías bíblicas. Por su manuscrito preciso de la predicción de sucesos históricos de un futuro muy lejano, mientras en muchos vaticinios humanos han resultado ser falsos, no han habido una sola profeta de referente a sucesos pasados,
no se ha hallado cumplido hasta en sus menores detalles. Los estudiosos que han analizado las profecías según el cálculo de la probabilidad han demostrado que la posibilidad de una simple coincidencia en su cumplimiento es demasiado remota para ser creíble. Por lo tanto, la profecía es una cualidad distintiva y sobrenatural de la Biblia, ya que, como ella misma lo consigna, el revelar el porvenir es atributo exclusivo de Dios. Y eso nos lo dice Isaías 41, 22 y 23, 44, 7, Isaías 24, 25 y Isaías 46, 9 y 10. Alguien dijo que la profecía es la historia escrita de antemano. Efectivamente, no hay una estrecha relación entre la profecía y la historia, porque la primera se cumple en esta última. Así pues, atendiendo el tiempo de su cumplimiento, la profecía puede clasificarse en tres grupos bien definidos: las que ya se cumplieron, las que están cumpliendo y las que se cumplirán. La evidencia manifestada en las profecías que ya se cumplieron, desde luego que el creer en un solo Dios omnisciente no tiene dificultad alguna en aceptar las profecías, pero no es por demás considerar que algunos hechos en los que lo relacionan las profecías del Antiguo Testamento echan por tierra la hipótesis que les asigna una falta posterioridad de los estudios predichos. Casi todos los profetas del Antiguo Testamento fecharon sus profecías de forma muy definida, naturalmente, antes de que sucedieran los hechos que predijeron. Los profetas y escribas tenían una idea muy clara, porque Dios mismo se los había enseñado, de lo que significaba presentar como una profecía lo que no era, para incorporarlo en los escritos sagrados. Por decirlo menos, no había dicho Jehová a Moisés: el profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, aunque yo no lo hubiera yo mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta moriría. Eso lo dice Deuteronomio 18:20. También lo dice Jeremías 5:29 a 31. Todos los libros proféticos del Antiguo Testamento fueron traducidos al griego en las versiones de los 70 en el año 250 a.C., por lo que es seguro que los profetas que no fecharon sus profecías se escribieron antes de esa fecha. Algunos detalles de esas profecías no se cumplieron antes de Cristo, sino solo al cabo de varios siglos de nuestra era. En las cavernas de Qauru, que en este caso hoy sería Cisjordania, se han hallado fragmentos de todos los libros proféticos y un rollo completo de Isaías. Los profetas que se refieren a este Mesías se han confirmado de manera asombrosa. Se dice que era Jesús, que se cumplieron 333 días. Todos ellos anunciaban con varios siglos y en algunos casos milenios de anticipación, aunque no pretenden atacar directamente la veracidad de la Biblia, sino el mesiasmo de Jesús. La tradición de uno de sus amigos en Salmo 41:9, la pasión, las circunstancias de su muerte, la historia confirmada indirectamente, la veracidad de las profecías mesiánicas. Cuando el tiempo y Jerusalén estaban en ruinas, el ángel Gabriel que reveló a Daniel que el Mesías debía venir antes de otra destrucción del templo de la ciudad. Eso lo dice en Daniel 9:26. Efectivamente, pocos años antes de la nueva destrucción, Jesús se presentó en la escena y afirmó ser el Mesías. La evidencia manifestada en las profecías que se cumplen hoy día, la veracidad de las Escrituras es concluyente. Israel sobrevive a pesar de haber sido objeto de las amenazas encarnecidas persecuciones que registra la historia en Jeremías 31, de 35 al 37, en Joel 3:20 también. Esto no se ha visto el caso de ninguna otra civilización. Hasta el siglo pasado
Se limitaba exclusivamente al conocimiento de religiosos, el aumento de la ciencia predicha por Daniel 12:4. Pero también tenemos las profecías que han de cumplirse. Si bien las profecías que han de cumplirse en el futuro no pueden confirmarse todavía la veracidad de la Biblia, a la luz de los acontecimientos actuales, a ella cobran una especial importancia. Hace algunas décadas aún había quienes consideraban imposible el cumplimiento literal de los desastres predichos en Apocalipsis. En Apocalipsis 8, 7 al 11, en Pedro 3:10, y no se conocía ninguna fuerza natural que pudiera producir una destrucción de tal magnitud. Hoy todo ha cambiado. Asimismo, la Organización de las Naciones Unidas y el movimiento ecuménico nos muestra cómo se podrán realizar los preparativos que culminarán en el gobierno de religión mundial predichos en Apocalipsis 13. Precisamente esto habla acerca de el número de la bestia, el 666, en este caso lo que dice en Apocalipsis 13. La Sagrada Escritura ha dicho con mucha antelación la verdad sobre el futuro. Podemos confiar, pues, en lo que ella nos dice sobre el tiempo del fin, tendrá también su seguro cumplimiento. La veracidad de la Biblia en relación de milagros. Significados del término milagro. El vocablo milagro tiene tres acepciones principales en nuestros días: una manifestación sobrenatural del poder de Dios, una transformación espiritual efectuada por Dios en el hombre, cualquier suceso extraordinario o maravilloso. Pero mientras en ciertos sectores se manifiesta una notoria hostilidad contra el uso de la primera acepción, en círculos teológicos se acepta sin reservas la segunda y en general es muy popular la tercera. En las Sagradas Escrituras el término milagro tiene un sentido más restringido entre las manifestaciones sobrenaturales de Dios. A veces, en vez de milagro, se usan las palabras maravilla, prodigio y señal. En el Nuevo Testamento se distingue el milagro de la revelación, profecía y curación, descrita en Corintios 12, 8 al 10. La importancia de los milagros en la Biblia comienza y termina relatando manifestaciones milagrosas de Dios. Estos relatos están dispersos por diferentes partes de la Escritura, pero abundan en ciertas épocas de la historia sagrada. Algunos de los milagros, como la división del agua de las aguas del Mar Rojo, fueron hechos ante muchísimos testigos. Esto descrito en Éxodo 14:21. La multiplicación del aceite de la viuda solo ante el grupo reducido de personas en Segunda de Reyes 4 del 5 al 6. Pero el más documentado de todo es la resurrección de Jesús. Desde tiempos remotos se ha considerado los milagros como una evidencia de la deidad y credenciales de los mensajeros de Dios, razón por la cual a veces solicita los últimos. Esto escrito en Éxodo 7 a 9, Mateo 12:38 y Juan 6:30. Muchos creyeron en Jesús luego de ver sus credenciales y evidencias, descrita en Juan 2:23. No toda manifestación prodigiosa es de origen divino, porque la Escritura se refiere no solo a maravillas divinas, sino también a los milagros mentirosos descritos en 2 de Tesalonicenses 2:9. La Biblia también afirma que era en tiempos del fin habrá un despliegue de señales y prodigios engañosos que consideran genuinos por quienes los presencian, objeciones de la posibilidad de los milagros. La Biblia misma nos revela que aún en las personas piadosas de la antigüedad hubo ciertas resistencias a creer en los milagros, como lo notamos en Sara, el sacerdote Zacarías y los apóstoles. Entre los impíos es notorio que tanto el faraón del Éxodo como los enemigos de Jesús no los aceptaron. Con respecto a estos últimos,
Su enfoque de los milagros varía desde la magia hasta la impostura. Jesús mismo, al hablar del rico y Lázaro, establece que una persona no es tan dispuesta a creer lo que se dice en la Escritura si no se convenciera ni siquiera con un prodigio con la resurrección del muerto. Eso lo dice en Lucas 16:31. Podemos concluir pues que la actitud del hombre moderno hacia los milagros no es muy diferente de la del hombre en los tiempos bíblicos. Factores que posibilitan los milagros. Planteadas así las cosas, la veracidad de la Biblia en cuanto a los milagros depende principalmente de las posibilidades de estos, pues no podría ser creíble ni histórico lo que es posible. Teológicamente, la posibilidad de los milagros depende de Dios, a quien la Biblia revela como todopoderoso, descrito en Génesis 17:1, Job 42, Apocalipsis 15:3. Para él ya no hay cosa difícil ni imposible, descrito en Jeremías 32:17 y Lucas 1:37. La experiencia de ellas atestigua mucho más fuertemente la veracidad de la Biblia que la infiabilidad de la razón humana. Mis hermanos, la verdad es que este concepto que todos tenemos precisamente de los ataques que tiene la Biblia a la fecha, de alguna manera siempre se va a tener. Solo nosotros sabemos que confiando en Dios podemos tener esa creencia, que entregándole lo que nosotros podemos tener en Él, podemos tener siempre la confiabilidad y la seguridad de que cuando Él nos hable, siempre va a ser la verdad. Yo les doy gracias. Muchas gracias, y ese fue el texto que a mí me tocó. Muchas gracias.